Buenas tardes a todos. En nombre propio y en nombre del Colegio de Abogados y de la Comisión de Responsabilidad Civil y Seguros, agradecer al Colegio la invitación realizada en la tarde de hoy para hablar de un tema que nos preocupa fundamentalmente a los abogados, y es el nacimiento de estos nuevos medios, nuevos usuarios de las vías. Ciertamente nosotros que tratamos de tutelar sobre los problemas que surgen en la circulación vial de las ciudades y de los pueblos, nos encontrábamos siempre con una regulación específica, una regulación que se ceñía única y exclusivamente a los vehículos a motor y a los peatones por referencia a los vehículos a motor. Nace en el año 2008 con la Expo en Zaragoza la intromisión de la bicicleta dentro del circular normal de nuestra vía, a través de los carriles ciclables y de las vías para bicicletas, y en el año 2009 surge la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas. No es la primera que nace en España, la primera que nace son las otras ciudades como Sevilla, Barcelona. Alguna de ellas tenía una regulación contraria a la normativa de tráfico, que señalaba antes Manuel. La de Barcelona obligaba a los ciclistas a circular por los carriles bici, lo cual se entendía que iba en contra de la regulación genérica del Código de la Circulación, y es lo que se declaró nulo por una sentencia. Y esto es lo que se trataba de atemperar en Zaragoza. La normativa de Zaragoza yo la he estudiado muy en profundidad y entiendo que prácticamente la totalidad de la misma se adecua a la normativa general. Puede haber algunos puntos en los que, como todo en derecho, es discutible si se sobrepasa o no se sobrepasa esa limitación, como puede ser la autorización para algunas bicicletas a circular en dirección prohibida con tramos pequeños. Hay quien dice que eso puede contravenir principios de la normativa general. Yo entiendo que son excepciones a esa normativa general que no tienen por qué suponer una contravención de la misma, pero aparte de eso, lo que nos encontramos es con una situación real que se ha producido en nuestra ciudad, y a nosotros nos puede parecer que, bueno, pues que ha sido nuestra ciudad, ha sido en las que conocemos, Madrid, Sevilla, Barcelona, Pamplona, pero si consultamos la existencia de localidades en España en las que se encuentra regulada el uso de la bicicleta, son más de 100. La semana pasada yo la consulté y había 101, 102. Son más de 100 las localidades en España en las que ya se encuentra regulado el uso de la bicicleta. Es decir, no se trata de una regulación especial solo para las grandes ciudades. Se trata de una regulación que se ha ido incrementando de forma considerable, que se va, que se va cada vez regulando de una forma mejor, de una forma más adaptada a la realidad, tanto de las circunstancias generales como de adaptación a la normativa de tráfico, y que nos supone la realidad de esos nuevos usuarios de las vías. La cuestión que nos tenemos que plantear es qué nos ocurre cuando esos nuevos usuarios de las vías nos vamos a enfrentar a un problema judicial. ¿A qué es a lo que tendremos que acudir? En cada una de las ciudades en las que ocurra, la regulación de esto sí que es una regulación muy concreta de cada lugar, y deberemos de acudir a la normativa de cada ciudad. En nuestra ciudad, como se nos decía antes, por lo menos está la ordenanza del 2009, pero con posterioridad, en el 20 de mayo del 2010, se ha aprobado el Plan Director de la Bicicleta en Zaragoza. Digamos que es un escalón superior a la ordenanza municipal de circulación de peatones y ciclistas, que viene a regular de una forma mucho más extensa lo que es el uso de la bicicleta en Zaragoza. El plan director es un plan global, nos introduce a todos, introduce a los documentos de referencia para el uso de esta vía, los agentes intervinientes, la estructura territorial y demográfica de Zaragoza, la movilidad, la planificación de la red ciclable, los trazados de la red ciclable, los criterios de diseño y ejecución de estas vías, aparcamientos para bicicletas, bicicleta pública, plan estratégico, la bibliografía y incluso una explotación de encuesta del uso de la misma. Es decir, es un plan
muy elaborado, con todo tipo de documentación en la que se nos regula especialmente todo el uso de la bicicleta. Pero no solo en Zaragoza nos encontramos con ese nuevo agente, sino otro nuevo agente que ya se nos comentaba anteriormente, es la nueva intromisión del tranvía. El tranvía no sabemos todavía los problemas que va a dar, pero desgraciadamente yo preveo que van a ser muchos. Van a ser muchos sobre todo por una circunstancia que entiendo que deberá ser compensada judicialmente. Como se nos decía antes, y es cierto, el tranvía tiene siempre prioridad. Se tiende a tener siempre prioridad, los semáforos se van a cambiar al paso del tranvía y se va a establecer siempre una prioridad. Y la pregunta es, ¿judicialmente se va a permitir que esa prioridad del tranvía nos venga a suplantar derechos de otros usuarios de las vías, como los peatones, cuando tenemos la circunstancia de que el tranvía está implantado dentro de una vía de uso como es los paseos? Podemos pensar en el paseo de la Gran Vía, el paseo de Fernando Católico, donde el tranvía está dentro de la zona de circulación de peatones. Eso se va a tener que regular, veremos cuál es la incidencia judicial de todo eso, pero al final yo entiendo que los jueces van a tener que venir a regular los derechos de todos los intervinientes en la vía, y que por el hecho de que se nos establezca prioridad de siempre al tranvía, creo que no se le va a dar. Eso todavía no tenemos datos sobre incidencias, porque como bien señalaba antes Manuel, el uso es muy reducido todavía y no vamos a tener, pero será una cuestión que entiendo que va a ser interesante. En cuanto a las modificaciones importantes que nos supone de cara a estos nuevos usuarios, es la modificación de las vías en Zaragoza. Todos supongo que habremos visto ya por Zaragoza la existencia de lo que se llaman vías pacificadas o vías de 30. Hemos visto que hay muchas vías en las que se ha señalado un círculo con un 30, limitación de velocidad a más de 30, e incluso unas con bicicleta. Son, en principio, creo que todavía no están todas marcadas, pero la idea, creo que del ayuntamiento, no sé si me corregís si no es así, es marcar todas las calles con un solo carril de circulación. Todas las calles con un solo carril de circulación va a ser limitada la velocidad a 30 km por hora. El motivo de esto, bueno, la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas establece una prioridad dentro de todas esas vías para las bicicletas, lo cual judicialmente nos va a marcar una necesidad de cumplimiento de esa obligación. ¿Esto infringe la normativa general de tráfico? Entiendo que no. Habrá alguien que a lo mejor piense que sí y que pueda plantear una circunstancia. Entiendo que no, que es una regulación concreta del uso de una vía específica por su propia establecimiento de un solo carril de circulación, y en el que se establece una preferencia para unos usuarios determinados de la vía. Pienso que no contraviene normativa general de tráfico y que es aplicable. Y obviamente entiendo que los juzgados la tendrán que aplicar, porque además el fundamento de esta vía no es un fundamento caprichoso. Todos los estudios realizados nos señalan que a 50 km por hora un vehículo, ante la existencia de un peatón o de un ciclista, necesita 28 metros para detener su vehículo sin provocar colisión con el peatón o con el ciclista. A 30 km por hora, la distancia que se requiere para parar el vehículo es de 13,5 metros. La distancia es fundamental y en la mayoría de los casos lo que va a provocar, como muy bien nos señalaba anteriormente, es la reducción de esa siniestralidad y sobre todo de las consecuencias más graves de la siniestralidad, que es el fallecimiento de peatones o ciclistas. Es sobre todo el fundamento de este cambio fundamental de las vías de las vías pacificadas, de esas vías a 30 km por hora. En esta nueva normativa, en la de Zaragoza, se nos viene a regular el uso de esas vías pacificadas también por peatones. La gente, cuando oye vía pacificada, lo primero que viene a entender es que, bueno, quien va a tener prioridad por esas vías pacificadas va a ser el peatón, pero no es así. No es así. Quien tiene prioridad sobre esa vía pacificada no es el peatón, sino que es del vehículo y en particular del ciclista.
en las vías pacificadas no existe la prioridad del peatón. Esa es una de las primeras contradicciones que parece entender la gente cuando entiende por el término de vía pacificada. La siguiente cuestión que se nos plantea es si en las vías ciclistas, los carriles bicis que todos vemos por las carreteras, se puede circular, pueden circular los peatones, bien sea andando, bien sea haciendo footing. Y también, en contra de lo que la gente puede pensar que sí, la respuesta es que no. Son vías de uso para la bicicleta. Eso tiene una excepción. Es una excepción que está establecida en la propia ordenanza y es el uso por personas con movilidad reducida. Todas las personas con movilidad reducida sí que van a tener también prioridad de uso de esas vías ciclables, de esos carriles bici. Se nos plantea la cuestión también en la ordenanza municipal de si los peatones que circulen con patines también son, a los efectos de esas vías, usuarios potenciales de las mismas. Y la respuesta, en contra de lo que se pueda pensar que también puede ser utilizada por patineros, también es contraria a eso. No son vías para utilizar por los patinadores, son vías ciclistas.